40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años en Historia de una época y estamos con JF La Mata. JF, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí en Radio Ya. Iba a decir en los estudios de Radio Ya, miento. Aquí el único que está en el estudio de Radio Ya soy yo. Lo importante es que les acompañe la salud a usted y a todo el personal. Oye, dime una cosa, JF. Hoy vamos a empezar un serial nuevo. Acabamos un serial muy exitoso que fue La Prensa del Movimiento. Insisto que es un programa, yo me atrevería a decir que casi de culto, ¿no? Son programas pues para escuchar gente que esté interesada en la historia. Cuando hablamos de 40 años, hablamos 40 años antes del franquismo, el franquismo y 40 años después. Es decir, eso es. Hablamos porque de todo. Es decir, que es no lo bueno que tiene la engañamos. historia, que en todos los momentos de la historia podemos encontrar 40 años merecedores de comentar. Oye, y dime una cosa. Hoy vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a empezar un nuevo serial, aunque con episodios separados, si no me equivoco, ¿no? Eso es, efectivamente. Cuéntanos. Bueno, vamos a, como no conviene que nos quedemos siempre en España, aunque volveremos en España más adelante, hoy vamos a hablar con un tema internacional y como estaban las primarias norteamericanas por ahí dando noticias, pues vamos a empezar un serial un poco hablando de políticos de los Estados Unidos de América, en concreto para que sirva un poco por encima de sus últimos presidentes, que puede ser interesante repasarles. Bueno, ¿y por quién vamos a empezar? Bueno, yo creo que lo mejor es que nos situemos en el siglo XX, que ya hay discusión si el siglo XX incluye el año 1900 o no, o empezar en 1901, porque hay uno que se lo cargaron justo en 1900, y entonces empezar por McKinley o Teddy Roosevelt. Yo creo que lo podemos situar en Teddy Roosevelt, pero podemos hacer, si quiere la gente, un repaso un poco de algunos nombres antes de esa fecha. Como saben, no ha habido tantos presidentes de Estados Unidos. El actual mandatario Donald Trump es el 45, el 45º. El número 45, para que nos entendamos. Eso es. Y la verdad es que los americanos han tenido una ventaja que ya de por sí merecería un poco estudiarse aparte, que es que han mantenido un sistema de elecciones cada 4 años que no se ha alterado desde que está vigente el país, lo cual es interesante porque en casi todos los países europeos la inestabilidad en algún momento determinado o las revueltas han bloqueado en algún momento procesos electorales. Los americanos no, ni siquiera en guerra civil han dejado de tener elecciones cada 4 años, quizá en gran medida porque se frenó siempre, y no lo digo como una crítica, tampoco sé si como un mérito, solo es una realidad, que consiguieron que los sectores, digamos, más obreros, las clases más pudientes, no tuvieran voz durante mucho tiempo, que son, digamos, los que podrían haber quedado interlocutores que torpedearan en según qué momentos procesos electorales. Sabe usted que en los movimientos socialista, comunista, anarquista en Estados Unidos han tenido una presencia casi diría que residual, en muchos, lo cual supongo que les ha ayudado a mantener el sistema, digamos, liberal, democrático, vigente todo el tiempo sin que hayan tenido los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en Europa, no digamos en los otros continentes. Un detalle curioso, por hablar un poco de los que vienen antes del siglo XX, algunos nombres que puede ser interesante. Yo creo que no hace falta que hable de George Washington, que más o menos todo el mundo lo conoce como el primero. Solo decir que no fue él el que hizo la Declaración de Independencia, que es un dato que las universidades a veces cometen errores. Fue el tercero el que lo hizo. Fue concretamente el señor Jefferson el que hizo la declaración, sí, y no George Washington, pero es una tontería, siempre te digo como anécdota, pero la famosa, el que ve la foto de Washington firmando la Declaración de Independencia, pues es falsa, no fue Washington, fue Jefferson, con lo cual ahí a veces en algunas producciones fílmicas se confunden. Y una cosa que se han tenido que padecer los americanos es que no habrán tenido digamos, grandes revoluciones obreras, pero se han tenido mucho magnicidio. ¿Sabe sí, usted? Que creo que, estoy dando de memoria, creo que son 4 los presidentes que han asesinado. Hay algunos muy conocidos y otros poco. Por ejemplo, todo el mundo conoce el caso de Abraham Lincoln, que había sido reelegido en plena guerra civil, guerra de secesión, pero en cambio está olvidado el pobre James Garfield, que encima que se lo cargaron por inutilidad médica, porque dicen que el tiro que le habían pegado no era mortal, pero los médicos, o porque eran una panda de inútiles o porque le odiaban,
está ahí en discusión eso, pues no le atendieron nada, y que ya se le pasará tal, y al final de la hemorragia el pobre murió. Fue el segundo presidente norteamericano asesinado y que es el más olvidado de todos los presidentes asesinados. El pobre Garfield, ha habido algunas parodias del presidente asesinado ignorado, ¿no? Por citar el tema. Y por decir algo más de Lincoln, que no se diga habitualmente, una cosa que se cuenta poco es que era del Partido Republicano, que cuando se votó la famosa abolición de los esclavos, que es por lo que más es conocido. Por cierto, abolición, JF, que se produjo en 1863, si no me equivoco, en mitad de la Guerra Civil Americana. Bueno, ¿sabes que ahí hace poco han salido de estas cosas históricas que Lincoln retrasó el fin de la Guerra Civil porque intuía que si se rendían los confederados antes de tiempo, perdía la votación en el Congreso. Entonces quería que se votara la abolición cuando aún la guerra no hubiera terminado, porque temía que si terminaba la guerra, a lo mejor muchos senadores que iban a votar a favor de abolir la esclavitud se lo pensaban. Entonces él prorrogó, por así decirlo, la guerra unas semanas más para que se aprobara la firma en el Congreso. Una cosa curiosa es que el Partido Demócrata en ese momento estaba en contra de la abolición. Seguramente algunos de sus miembros lo estaban porque les parecía pobre, les parecía poco, pero el caso es que fue sobre todo el Partido Republicano el que votó más a favor. Esto es una cosa que daría pie también a un debate muy habitual en el tema de los derechos, que es saber contemporizar las cosas en su tiempo. Me explicaré, por ejemplo, usando el ejemplo de San Pablo. Si uno mira los derechos de la mujer de San Pablo, hoy le parecerán muy machistas, porque dice que la mujer tiene que obedecer al marido. Pero San Pablo da un paso de gigante en los derechos de la mujer porque es el primero que la reconoce en el planteamiento occidental cristiano con derechos de ciudadanía. Entonces, claro, la gente lo dirá y dirá, qué machista, pero tiene que entender que en ese momento era un gran avance porque es la primera vez que se la reconoce como ciudadana y como elemento que tiene que ser protegido. En otro sector muy parecido, Francisco de Vitoria, los colonizados. Francisco de Vitoria es el primero que reconoce que los colonizados tienen el mismo derecho de cristianos que el resto de gente que ya ha abrazado la fe, pero evidentemente no les concede la ciudadanía en grado de igualdad al colonizador, pero es el primero que está cercanamente que no puede haber torturas, que no puede haber abusos. Por tanto, claro, la gente tiene que entender que los derechos, por desgracia, nunca son de golpe y porrazo, ya tienes los mismos derechos que el otro. Tienen que ser primero que se te reconozca que existes, luego ya que no puedes ser maltratado, etcétera. En el caso de Lincoln, él no reconoció, por ejemplo, a los negros el derecho al voto. Usted que eso llegó hasta la década de los 60 del siglo XX, pero le reconocía por lo menos que no podían ser propiedad de otros. Una cosa muy curiosa del sistema electoral norteamericano es que durante muchísimo tiempo el voto estaba condicionado al pago de impuestos. A pagar con lo cual eso dejaba fuera a los pobres de las elecciones. Que no votaban todos, todo eso hay que decirlo también. Claro, ¿sabe usted quién fue uno de los primeros columnistas en España que criticó eso? Fue en el año 1900, tiro de memoria, 60 yo creo, en una tribuna titulada Hipócritas y firmada por don Blas Piñar López. Por Blas Piñar, efectivamente, un artículo que le costó el puesto. Claro, de responsable del Instituto de Cultura Hispánica. Ese artículo decía que cómo podía dar clases de democracia un país que condiciona el voto al pago de determinado nivel adquisitivo de renta y dejaba fuera, entre otros, a todos los negros, ¿no? Que es lo que decía el señor Piñar. Lo único malo es que, como vengo diciendo habitualmente cuando hablo de esta figura histórica, creo que él lo hacía más para decir que por qué no le valía a él la democracia y no para que se perfeccionara. Esto me recuerda a la frase de don Rafael García Serrano de cualquier insulto a la democracia me hago responsable. No he hecho otra cosa en mi vida que cachondearme de ella. Una frase que dejó escrita García Serrano con la habilidad literaria que tenía. Que le caracterizaba, sí, señor. Y claro, el problema que tienen estos vistos en la actualidad, volvemos a ver siempre, es que dedicaron más tiempo a decir por qué no les valía a ellos la democracia que a cómo perfeccionarla. Entonces, al final me queda claro que no os gusta este sistema, pero no me queda décimo cómo queréis que sea. Entonces es una lástima que les faltó rematar. Digo, bueno, pues si no te gusta el sistema, dime cuál es el que te gusta. Porque lo que les falló, y seguramente mucha gente se lo dijo en vida a ellos, a Piñar o a Rafael García Serrano, es
¿Qué quieres una vez ha muerto Franco? ¿El franquismo sin Franco? No, pero ¿Quieres ser tú yo otro creo Franco? que se ha entendido mal porque sí que dejaron muchos escritos lo que pensaban y no se hablaba de eso, ¿eh? Lo que pasa es que Claro, a lo mejor era un poco más complicado realizarlo, ¿no? sí, pero fíjese, si eso fue así, el famoso discurso de Piñar de no estoy en contra de la reforma, pero no quiero esta reforma, pues al final el mensaje que caló no es la reforma que querías tú. De hecho, la gente no se enteró de cuál era. Suponiendo, si de verdad tenías un sistema, pongamos una república de corte obrera o lo que fuera, no caló, se quedó más en, ¿cómo decirlo?, la reivindicación del pasado. Es como decir, mira, ya que Suárez y Fraga no quieren reivindicar el pasado, lo voy a hacer yo. Pero se quedó sin presentar entonces ninguna propuesta de futuro. Y una grave tristeza que tienen que asumir como autocrítica los que estuvieron en torno a ellos es que al final hubo más españoles que siguieron la forma de evolucionar de Fraga y de Suárez que la de Piñar, que acabó como referente del franquismo cuando había ocupado muchos menos cargos que Fraga y Suárez en el franquismo, pero quedó él como referente del franquismo, quizá por la astucia del suarismo, decir, venga, pues ya que él quiere, venga, que cargue él con toda la responsabilidad del franquismo, mientras nosotros nos pasamos con arma y bagaje a la democracia. Oye, volviendo al tema que nos ocupa hoy. Yo creo que el primer presidente, el que podemos, para seguir un orden cronológico, sería el Teddy Roosevelt, que es el primer presidente, yo creo, importante del siglo XX, pero para hablar de Teddy Roosevelt tenemos que hablar de McKinley, que es el primer presidente norteamericano del siglo XX o el último del siglo XIX, según si consideramos que el año 1900 es o no es siglo XX. El motivo es porque McKinley fue, como sabe usted, asesinado por un anarquista. Uh-huh. En esa época el anarquismo era básicamente un movimiento terrorista y les daba igual matar a reyes como el rey Humberto de Italia que a presidentes democráticos como William McKinley. Pero eso dio inesperadamente la presidencia al vicepresidente Teddy Roosevelt, que, por cierto, en ese momento era el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. Tendría, estoy dando memoria, pero si Kennedy tenía 40, que fue el más joven, pues tenía mejor 43, era uno muy jovencito. Y en ese momento era lo más progre que podía existir en la política norteamericana. Era uno que decía que había que preocuparse de los derechos de los trabajadores, etcétera, y que yo creo que McKinley se lo había puesto al lado, porque bueno, pues me meto a para que así hacer un guiño a las clases obreras, como estaba viendo que en Europa está habiendo mucho jaleo con la clase obrera y una de las grandes obsesiones de los americanos era impedir que eso se articulara en Estados Unidos, donde ni ha habido sindicatos especialmente fuertes, ni ha habido grupos socialistas especialmente fuertes, en el momento en el que el marxismo estaba estallando con mucha fuerza en Europa, particularmente en Alemania y particularmente en España también. Pues digo, bueno, pues dentro de lo que es el capitalismo liberal voy a buscar al que represente la más progresiva y meto a Teddy Roosevelt como vicepresidente, ¿no? Y salió ahí elegido. Dentro de que todos eran ricos, no nos engañemos, no ha habido ni un solo presidente, ni siquiera a día de hoy. Para ser presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, una de las grandes fortunas que desconoce mucha gente fue la de Jimmy Carter, ¿no? Claro, no ha habido ningún presidente de Estados Unidos hasta ahora, no digo que no lo pueda hacer en un futuro, porque además ahora la ley no lo impide, pero el caso es que no se ha dado, todavía no ha habido ningún presidente de Estados Unidos que venga de clase obrera. Todos vienen de unas clases adineradas. Los que, digamos, tienen una actitud más progresista es porque ellos han decidido pues tener una actitud, como dirían, de filantropía personal, pero no porque ni siquiera Barack Obama entra dentro de un origen especialmente humilde, más allá de que a lo mejor en su árbol genealógico lo haya, pero sus padres directos, como sabe usted, de una familia bastante pudiente, lo cual no lo digo como criticar, y de hecho la fortuna que el aporte económico que tuvo en campaña él en las elecciones en las que fue elegido presidente fue superior al que tuvo que invertir Donald Trump, con lo cual dinero tenía. Pero tiene cierta lógica, por otro lado, si uno piensa en lo que es Estados Unidos, que además, mira, voy a ponerme en plan clasista asqueroso, quizá sea mejor así, porque alguien que tuviera poco dinero o que fuera alguien, digamos, muy débil económicamente, tendría más facilidad para ser controlado por algún tapado. Entonces, mira, casi mejor que quede todo en contiendas entre niños ricos que entre tapados de niños ricos ocultos. O sea, digo, presidentes, por ejemplo, títeres y de paja, pues diga, mira, pues ponme a un millonario que por lo menos él ya tiene dinero y no necesita, por tanto, ser comprado, ¿no? De hecho, la corrupción que ha podido haber a escala presidencial en Estados Unidos tiene más que ver con el tema de los favores o tratos de favor en favor de un tercero que en el hecho de que un propio presidente de Estados Unidos haya querido tener comisiones. Fíjese usted, y perdón si suena racista esto, pero en el continente latinoamericano ha habido mucho más presidentes que se han tenido casos de comisiones ilegales y tal, y muchas veces es gente que tenía un origen mucho más humilde, ¿no?
que es una cosa muy triste, pero que tiene cierta lógica si entendamos lo que es el ser humano, ¿no? Que es más fácil que sea tentado el que no tenía mucho ingreso y de repente dice, anda, ¿cuánta pasta va por aquí? Lo cual no quita que no haya habido corrupción, ¿eh? Los ricos no necesitan solo robar para ellos mismos, pueden robar haciendo ricos a un amigo, que eso sí ha pasado mucho en Estados Unidos. O sea, que tampoco quiero que estoy diciendo que los ricos no roban, pero que por lo menos ellos son menos controlados, digámoslo así. Oye, y efectivamente, entonces, ¿cómo llega Theodore Roosevelt a la presidencia? Porque es verdad que a partir de Theodore Roosevelt se empieza la limitación de mandatos, corrígeme si me equivoco, ¿no? Bueno, se mantuvo hasta Franklin Delano, hasta el otro Roosevelt. Es verdad, perdóname, no Theodore, sino hasta Franklin Delano Roosevelt, después de la Segunda Guerra Mundial, sí. En el caso de Teddy es curioso porque fue un presidente que renunció a presentarse a reelección cuando podía haberlo hecho. Quiere decir, las normas norteamericanas establecían, aunque podía moverse, que lo normal era que un presidente de Estados Unidos se presentara 2 veces, a una elección y a una reelección. Es verdad que la Constitución aceptaba que en términos de excepcionalidad pudiera presentarse más veces. Ahora ya ni siquiera puede hacerse eso, porque eso se suprimió a partir del año 48 por ahí. Pero hasta ese momento tampoco se recomendaba. Era una cosa que se decía que es algo excepcional. Pero el caso de Teddy Roosevelt, como él había llegado a la presidencia porque habían asesinado al anterior, a McKinley, pues se presentó una vez, que fue en 1904, cuando fue elegido por primera vez, y tenía derecho a una reelección. Pero él, curiosamente, no quiso. No quiso en eso presentarse y renunció a presentarse a unas elecciones de reelección a las que podía haberse presentado. Dicen que porque dentro del Partido Demócrata estaban muy molestos por la fuerte vena social que tenía Teddy Roosevelt. Para entender de lo que estamos hablando, vena social no quiere decir que hiciera no sé qué sería un movimiento socialista, en plan sanidad pública para todos, pero sí quería decir que hiciera cosas, yo que sé, por ejemplo, como mediar en los conflictos entre mineros para que les suban un poco el sueldo, por ejemplo, era un hombre muy muy ecologista, para lo que era aquella época ecologista, ¿no? De cuidar mucho las reservas de animales y tal. Usted habrá visto las imágenes de Teddy Roosevelt con uniforme de safari con el osito, ¿no? El famoso osito Teddy, que viene de aquí la moda de que todos los americanos llamaran a sus ositos de peluche Teddy. Claro. Entonces, bueno, porque era así. Y entonces al final eso a muchos del Partido Demócrata dijo, oye, esto se está pasando así. A ver si en el fondo siempre en Estados Unidos ha habido una obsesión de ver el socialismo oculto, que al final nunca ha habido tanto socialismo oculto en el Partido Demócrata. Quizá ahora empieza a verlo, pero ya estamos en el 2020. Imagínese usted en el año 1904 lo que podía haber. Y entonces se trajeron como reemplazo para que fuera el siguiente candidato del Partido Demócrata a un político muy gordito que había sido gobernador de Filipinas, que se llamaba Taft, William Taft, que fue el que vino después. Del caso de Taft solo hay muy poco que decir. Lo único que voy a decir de Taft es que está en la lista, que no hay muchos en la lista, de presidentes que no han sido reelegidos. Digo esto porque Estados Unidos tiene una tendencia muy habitual a reelegir al presidente siempre. O sea, casi todos los presidentes, casi todos, hay una lista, hay un grupo que se quedan fuera en estos casis que no han sido reelegidos, pero se supone que los periodos normales de estado de opinión son de 8 años, ¿no? Sí. Fíjate, yo me estoy acordando de Jimmy Carter, por ejemplo. Esa es la excepción. Y luego de George Bush hijo. George Bush padre. George Bush padre, que fue vicepresidente con Reagan. Sí. Hablaremos de sus casos porque todos tienen explicaciones de por qué no lo consiguieron, ¿no? En el caso de Taft, al margen de que su gestión fuera mejorable, su mayor enemigo fue el citado Teddy Roosevelt. Porque Teddy Roosevelt hizo algo muy interesante que ahora sería mucho más difícil, que es que creó un partido. O sea, después de haber dicho, venga, vale, no me presento a reelección en 1908, que es cuando sale Taft, él luego se lo piensa y dice, bueno, tendría que haberme presentado otra vez, así que ahora sí quiero presentarme al Partido Demócrata. El Partido Demócrata diciendo, no, tenemos que respaldar al presidente que está ahora, que es Taft, y por tanto se queda Taft. Digo así, pues me presento por mi cuenta. Y creó el Partido Progresista, lo cual nos da una idea de la imagen que tenía Teddy Roosevelt de ser alguien un poco más progresista dentro de lo que es la sociedad norteamericana de principios del siglo XX. Teddy tenía el Premio Nobel de la Paz porque había mediado en el fin de la guerra entre Rusia y Japón, que terminó de machacar a los zares, dicho sea de paso. Sí. En esas elecciones, para que vea usted, es la única vez en toda la historia de la etapa contemporánea, llamémoslo así, que el Partido Demócrata
ha quedado en tercer lugar, porque consiguió sacar más votos el Partido Progresista que el Partido Demócrata. Pero por por seguimiento de la historia, habrá sospechado usted que esa división de voto provocó que ganaran el bando contrario, y fue elegido, lo está diciendo demócrata todo el rato, republicano quería decir, provocó que ganaran los demócratas las elecciones, y Woodrow Wilson fue el que ganó las siguientes elecciones gracias a esa división del Partido Republicano entre los de Taft y los de Teddy Roosevelt. Es curioso que a una extinción del Partido Republicano lo llamaron un partido progresista, ¿no? Sí, pero ya digo que recuerde ser, por ejemplo, que el Partido Republicano había sido el que había acabado con la esclavitud. Sí, sí, claro. La principal característica que tenía el Partido Republicano en aquel momento era el individualismo a saco. Lo que hoy llamarían la izquierda el neoliberalismo absoluto. Pero en aquella época se entendía como un individualismo. Y no existía todavía en Estados Unidos ese canon de derecha-izquierda, eso es. que se ve más claro sobre todo a partir de Ronald Reagan, que es cuando ya empieza a perfilarse más claramente lo que hoy entendemos como Partido Republicano. De hecho, en aquel momento, ya digo, el Partido Demócrata, digamos que era uno que tendía más, dentro de que ambos eran liberales capitalistas, pero el Partido Demócrata sería un poco más a agrupar, actuemos todos en comandita por el bien común, y en cambio el Partido Republicano más a singularizar. No, búscate tú mismo. De hecho, esta frase tan fea que dicen, oye, no llames a la policía, pega un tiro al criminal, protege tú a tu familia, es una exageración, pero que entra esa mentalidad aquí no te limitas, digamos, pedir a nadie que lo haga por ti, hazlo tú, ¿no? Que es un poco la fase del ideario individualista, que era una de las cosas que históricamente se atribuye al pensamiento republicanista norteamericano, ¿no? De individualismo, hazlo tú, y no busques ayuda del Estado o del prójimo, ¿no? Es curioso que ese planteamiento que tienen a día de hoy los liberales más furibundos, y que yo a veces me meto con ellos diciendo en broma que roza el anarquismo. Yo se digo a veces al señor Díaz Villanueva diciendo, usted es muy liberal, pero yo le escucho y a veces me parece usted anarquista, con tanta obsesión del individualismo, y nada de Estado, ¿no? Bueno. Oye, ¿y qué podemos ir? Porque insisto que todas las semanas hablaremos sobre todo del mandato, ¿no? De uno de estos presidentes, un poco también de su vida perfilar, y estamos hablando un poquito de todos hasta llegar a principios del siglo XX, sí, ¿no? Estamos ya en 1912, que es cuando entra Woodrow Wilson, que es en el que estamos ahora. Vale. Porque ahora estamos viendo, luego nos iremos más tranquilamente, nos vayamos avanzando, porque ya hace más tiempo. Ahora estamos con la introducción en los primeros, que es un poco el momento de los cambios de mentalidad. Fíjese que hay una cosa muy importante de Estados Unidos que también tenemos que ver. Ellos siempre han tenido cierta vocación lógica de ser un poco los buenos de la película, y tienen puntos en favor para ello, como puede ser que sea un estado, un conjunto de estados, mejor dicho, donde han mantenido un razonable grado de libertad en comparación a los vecinos europeos, no digamos a los de Europa del Este. Pero, por ejemplo, el intervencionismo ha estado muy presente. O sea, por ejemplo, Teddy Roosevelt ordenó invadir República Dominicana para cambiar un gobierno porque no les favorecía. Y esto va a ser muy constante en los americanos. Dicho sea de paso, esta actitud, digamos, de somos contrarios a las colonias oficialmente, pero tenemos formas de influir en los países sin que legalmente sean colonias, va a ser una constante, y aparece aquí la sombra de lo que decía el señor Piñar de la hipocresía. Oye, si usted está en contra de las colonias y critica a los europeos con razón de que tengan colonias, no debería usted intentar influir en países con gobiernos afines cuando no directamente gobiernos títeres, que es una cosa que está muy presente en la historia y va a ir a más. O sea, lo de invadir República Dominicana de Teddy Roosevelt va a ser una broma en comparación con lo que va a venir después en cuanto a influir en gobiernos de países más débiles, ¿no? Una cosa que va a ser una constante en Estados Unidos, y que todavía a día de hoy, lo llegó a decir creo que Henry Kissinger, cuando ya estaba a punto de morirse, no puede enorgullecerse Estados Unidos de su forma de actuar en muchos momentos con los países vecinos, muy particularmente los del continente de América Latina. Tampoco los rusos, aquí todo el mundo ha jugado a esto, y antes que ellos, británicos, franceses y, por qué no decirlo, hasta españoles. O sea, que decir, aquí todos aquí nadie tiene un pasado impoluto en cuanto a cómo se ha comportado con los países, digamos, que ha juzgado en un momento determinado inferiores. En el caso de Wilson, es curioso porque Woodrow Wilson ha quedado en la historia básicamente por la Primera Guerra Mundial, que es el papel, digamos, donde lo que ha hecho que este mandatario quede en la historia, por ser, digamos, el político que decidió inmiscuir a su país en una guerra europea.
que es un poco lo que ayudó a que la guerra tuviera una dimensión más mundial que europea, porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, aparentemente al principio era un problema de europeos, claro, los europeos matándose entre ellos una vez más, como en la Guerra de los 30 años. Pero acabó siendo mundial porque se metieron países de fuera, como Japón o como Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, muy directamente, aunque tardó. De hecho, Teddy Roosevelt era uno de los que decía, oye, que tenemos que apoyar a los británicos, que son hermanos de sangre y tal. Y Wilson tardó un poco, pero al final acabó haciéndolo y acabó aceptando, con el apoyo del Congreso Senado estadounidense, entrar en la guerra a favor de sus amigos británicos y en contra de los alemanes, que es básicamente el papel de Wilson en la Primera Guerra Mundial. Fíjate, en esa Primera Guerra Mundial que no le salió nada mal a los Estados Unidos, porque quizás a partir de ahí fue el despegue, ¿no? Es curioso, sí, porque fíjese, ellos, los británicos, no dejaban de ser aquellos contra los que se habían levantado para lograr la independencia. Y a partir de la alianza en la Primera Guerra Mundial, con lo que luego será la Commonwealth británica, se crea un lazo de sangre que nunca se ha roto. Y que más o menos han entendido, estos son lazos como el que hay entre Estados Unidos e Israel, pues antes que él vino el de Estados Unidos y Reino Unido, no ha habido un solo conflicto internacional en que el Reino Unido no haya respaldado a Estados Unidos. O sea, se formó ahí una especie de alianza de que sea un gobierno británico laborista o conservador, siempre con los americanos a muerte. Con lo cual ahí se creó una especie de pacto de siempre estaremos de la mano porque procedemos de la misma raíz anglosajona, ¿no? Con lo cual es una cosa interesante. Ahora bien, para que veas cómo son las cosas, el Partido Demócrata, que es el que impulsó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en las primeras elecciones después de la Primera Guerra Mundial es aplastado electoralmente y arrasa Harding, que es un republicano que se murió enseguida porque estaba enfermo, pero con un lema que es Back to Normalcy, vuelta a la normalidad, donde dicen, ¿veis? No debemos meternos en conflictos europeos. Con lo cual, se creó una cosa que es muy común en Estados Unidos, que es que el Partido Republicano, volvemos a ese chauvinismo individualista, era más decir, mira, no nos metamos en jaleos europeos, esto no es nuestro problema. Que es todo lo contrario a Wilson, que sí entendía que no solo que tenía que meterse, sino que de repente invierte los roles en la relación entre Europa y Estados Unidos. Me explicaré. Europa entendía que la civilización partía de ellos. Es decir, nosotros, los pueblos que han venido después, americanos, japoneses, son gente inferior, son gente que en el fondo son pueblos que hemos descubierto nosotros poco a poco y hay que orientarles un poco, y los americanos dicen, vamos a invertir ese rol, vamos a decir que es al revés. Son los europeos los que no pueden vivir solos y tenemos que venir los americanos a adiestrarles, a moderarles. Esto ya lo intenta hacer Wilson, no lo consigue del todo y luego lo consiguen del todo tras la segunda. Pero cuando Wilson saca la paz sin vencedores ni vencidos, que luego fue una estafa, pero bueno, para convencer a los alemanes, rendíos, hagamos una paz sin vencedores ni vencidos, ¿qué está haciendo Wilson? Se está presentando como una especie de árbitro, que es el sueño de Estados Unidos, ser el árbitro del mundo. Y la primera vez que lo plantea Wilson es en la Primera Guerra Mundial cuando dice, europeos, dejad de mataros, que yo haré de árbitro. Que dice, pero ¿cuál es de árbitro? Pues si tú eres beligerante, tú has declarado la guerra a Alemania, no eres neutral, ¿no? O sea que los alemanes aceptaron esa supuesta paz sin vencedores ni vencidos y luego fue mentira, porque las condiciones que pusieron a Alemania, básicamente por la presión de Francia y sin que Estados Unidos hiciera o pudiera hacer nada por impedirlo, fueron brutales. Únicos culpables de toda la guerra, únicos culpables de todos los muertos, deben pagar ellos solos todos los gastos de reconstrucción de toda Europa, incluyendo también los Estados Unidos, invasión de la cuenca del Ruhr, pérdida de todas las colonias. En el fondo hay una gran parte de historiadores que dice, con parte razón, es que en la paz de la Primera Guerra Mundial, Versalles y compañía, se sembró el odio para crear la segunda. Sí, sí. Si se hubiera hecho de otra manera, no hablo tanto de lo que es el movimiento nazi, hablo de lo que es el resentimiento de todo un pueblo que se sintió pisoteado y escupido. O sea, probablemente una figura tan fanática como Adolf Hitler no hubiera podido ganar si no hubiera por ese resentimiento de todo un pueblo que sentía que se había no derrotado, sino humillado. No les habían dejado, digamos, una especie de derrota digna en la Primera Guerra Mundial. Y ahí Estados Unidos tiene su parte de responsabilidad, aunque el que más presionara fuera Francia, que luego lo pagó en la Segunda Guerra Mundial, pues no haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, ese digamos es el papel por lo que más se recuerda a la figura de Wilson como el primero que intenta vender sin conseguirlo la imagen de un Estados Unidos como árbitro del mundo. De hecho, la Sociedad de Naciones, otro fracaso de la historia diplomática, es en gran medida un impulso de Wilson.
y tampoco funcionó. Todo ese modelo, en el fondo, se hundió por la Segunda Guerra Mundial, pero se ve un primer intento de intentar, digamos, que haya un... ¿Por qué, digamos, funcionó, entre comillas, funcionar la ONU a partir del 45? Porque la ONU se sienta sobre un árbitro, dos, mejor dicho, que son Estados Unidos y la Unión Soviética. Que decir, bueno, usted podemos plantear un juego de tableta, un tablero de juego, y jugar al parchís entre todos. Pero para que se entrara 20 personas y que jueguen todos a la vez, tienes que saber que hay uno que está ahí en la esquina apuntándote con una pistola. Dice, oye, aquí se juega con estas reglas, ¿eh? Sí. Eso es lo que no consiguieron en la Sociedad de Naciones porque no había una autoridad suficientemente fuerte. La ONU, si más o menos funcionó durante los 40 años siguientes, es porque había dos árbitros, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, que decían, aquí al tablero y a las reglas del juego. Y entonces ya todos los demás obedecían. Eso lo intentó hacer Wilson, pero se adelantó a su tiempo. Aún no tenía suficiente autoridad Estados Unidos para ocupar ese papel que quería ya ocupar desde entonces una parte de la sociedad, y que eso es lo que claramente quería Wilson. Aún no lo quería, no lo tiene tan claro el pueblo americano, y la demostración, como decías, que en las siguientes elecciones norteamericanas los demócratas se pegaron una hostia monumental y ganaron los republicanos, con el lema de dejemos de inmiscuirnos en problemas europeos. Y ahí empezó quizás, esa política que dura hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Iba a decir autarquía, no es eso, pero era más bien de centrarse en los propios problemas de América para los americanos, ¿no? Sí, totalmente. Es una buena frase para atribuir lo que hoy diríamos el American First. Sí. Eso sería muy bien lo que podíamos atribuir a los mandatos de los conservadores, que serían Harding, que se murió enseguida, y Coolidge, que vino después, Calvin Coolidge, que serían los presidentes republicanos de la extrañísima década de los años 20. La década que está puesta como la década de las fiestas, la década en la que se explotan el fenómeno de los casinos, la década también en la que estalla el cine americano, que empieza a aparecer con toda su fuerza, la industria de Hollywood. Ahí, por cierto, ya está empezando a funcionar con mucha fuerza la comunidad judía de Estados Unidos, un caso interesantísimo, cómo ha funcionado la comunidad en este país, tanto en el sector del cine, que es el sector que tomó, y además porque tenía mucho talento y coincidía que eran todos judíos en todas las grandes, lo que hoy son las grandes distribuidoras que conocemos hoy, Warner Bros., Paramount, todos ellos se fundan en ese momento, en los años 20 y un poquito antes de algunos, y casualmente casi todos son familias de inmigrantes judíos que han venido de Europa, se han montado allí a hacer fortuna, muchas veces con una mano delante y otra detrás, y acaban creándose grandes fortunas. O sea, los grandes grupos de hoy, de todo, del cable, de Comcast, son todo familias judías que llegaron allí y, oye, con todo el empeño que tuvieron, ahí los americanos demostraron que tenían menos prejuicio que los europeos para aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Que es una cosa interesante de comentar, y tanto temas económicos, financieros, como mediáticos, estaban ya en los años 20, empezaban a estar construidos por este tipo de figuras, ¿no? Que es una cosa llamativa en esa época. Y en esa época también es cuando se produce algo que ha dado pie a muchas películas, que es el moralismo, digamos, norteamericano, que tiene que ver con el tema del alcohol. Se sabe que en aquella época se aprobó la famosa ley seca, que era que al final fue un desastre. Se intentó hacer algo que no sé si ahora lo intentan hacer con el tabaco, que es cómo podemos limitar el número de borrachuzos. Pues vamos a prohibir que los negocios vendan hasta aquí de alcohol, y entonces lo que consiguieron es crear la mafia del contrabando, que al final es la excusa que te ponen siempre cuando dice la gente, ¿por qué no se prohíbe el tabaco? Dice, porque si tú ilegalizas el tabaco, lo único que conseguirás es crear el contrabando de tabaco. No sé si será verdad, pero la historia demostró que en el caso de los años 20 de Estados Unidos no consiguieron acabar con el consumo de alcohol, y sí consiguieron crear una mafia de gángsters que fue casi peor el remedio que la enfermedad. Bueno, igual alguien se hizo millonario con todo esto. Pues seguramente. Además, no es ningún secreto que los mafiosos tenían contactos con las políticas. O sea, el famoso gángster que todo el mundo conoce, Al Capone, tenía en nómina al alcalde de Chicago. Y ese es el que se sabe, a saber si había más relaciones de gángster y tal, ¿no? De Lucky Luciano también se habla mucho de sus contactos con la política americana. Y generalmente los inmigrantes, por ejemplo, antes se citaba el caso de los de origen judío, pero también se puede hablar de los de origen italiano, que había un montón en Estados Unidos, y lógicamente querían llevarse bien con los americanos, y una buena forma de llevarse bien pues puede ser comprar al político de turno, ¿no? Es decir, para que no me echen cara mi origen italiano, voy a intentar una cosa muy curiosa. Fíjate, le he puesto el ejemplo del cine.
no hubiera sido demasiado complicado que de repente se hubiera hecho una campaña en prensa para movilizar el racismo de la gente. Es decir, ¿cómo podemos permitir que todas las teatros y todas las productoras estén aquí controladas por gente que no es verdaderamente americana? Estamos hablando de los años 20 y 30, cuando en Europa salta el antisemitismo en muchos países, como particularmente en Alemania y en Francia, que se dice menos. No hubiera sido muy difícil que se estallara. Justo en España no, pero también es verdad que en España teníamos poca comunidad judía, o sea, tampoco es un mérito nuestro, porque tampoco había tantos por aquí. No hubiera sido complicado en Estados Unidos hacer estallar ese polvorín, solo hubiera hecho falta que alguien prendiera una mecha. Seguramente mucha gente ni lo sabía. ¿Sabían de verdad todo el mundo cuando veía todas las producciones de Lo que el viento se llevó y compañía, que eran en el fondo hechas? No lo sabían, porque seguramente hubo algún tipo de acuerdo de, oye, no comentéis mucho esto, que no quede, digamos, el San Benito de la Hollywood judía tal, y cuando digo el ejemplo del cine, pasarían más sectores. Se hubo un acuerdo, y se puede ver como un acto de madurez, o quizá hubo algún acuerdo de que sobornaron, por lo que sea. La realidad es que no hubo ningún llamamiento anti-judío o anti-inmigrantes italianos en la prensa americana, y mira que había prensa amarillista, podía haber hecho el grupo Hearst una campaña ahí a lo bestia contra todo. No se hizo, lo cual es interesante, y como usted dice, quizá tiene que ver con acuerdos que hubo, por lo que sea, pero punto a su favor en el caso de los americanos. Punto en contra en el caso de los americanos, que todo el tacto que tenían contra los millonarios judíos o los millonarios italianos que tenían dinero, no lo tenían contra los negros que no tenían dinero. Lo cual es una cosa interesante, ¿verdad? Dices, mucho cuidar que no hubiera racismo contra los judíos o que no hubiera racismo contra los italianos, pero racismo contra los negros hubo a raudales en esa década, porque recuerdo que los años 20 es la década en lo que más explota una cosa llamada Ku Klux Klan, que no era especialmente perseguido por las autoridades. Con lo cual, esa es la parte para su vergüenza. O sea, digamos que si queremos poner cosas positivas de los años 20 norteamericanos, tenemos a su favor el tema de que era una democracia estable, tenemos a su favor el tema de que no hubo brotes antisemitas ni brotes anti-inmigración italiana, y tenemos en su contra que crearon el gangsterismo y el racismo contra los negros de una manera brutal. Teóricamente los negros desde Lincoln ya no podían ser esclavos, pero seguían siendo claramente tratados como inferiores en sueldo, no podían votar, no podían ir, cosa que es interesante, a la universidad. No estaban reconocidos como derecho a poder matricularse en universidades públicas, con lo cual no se reconocía como ciudadanos de pleno derecho. Entonces, lo único que tenían es que se reconocía como ciudadanos de segunda, de que vale, no puede usted, digamos, ser esclavo, pero sí puede tenerme trabajando en su jardín por 4 euros. Al margen de que hay una leyenda muy negra, y por desgracia con suficientes testimonios de que es verdad, de que determinados estados del sureño, aunque la esclavitud legalmente fuera abolida, seguían funcionando esos temas que se parecían mucho a esclavitud, ¿no? El dueño de la plantación tenía ahí a los 40 cibos y el que se quejara le pegaba o lo que fuera. O sea, que ahí tardó mucho en moderar la sociedad. El caso de Alabama es el que siempre se suele poner como uno de los casos más claros de que hasta que no llegó la década de los 60, luego hablaremos de eso, sabe que Kennedy tuvo que estar y mandar los tanques para ver si acabó un poco la situación de lo que estaba pasando allí. Con lo cual, los americanos, como todo, tienen su luz y sus sombras en esta década de los años 20 del Back to Normandy, de la América para americanos. Y, por cierto, una cosa interesante, no hay grandes críticas en esa época, son los años 20, en la prensa europea, al tema de los negros. Yo no he encontrado editoriales europeos en defensa de los negros hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, 50-60, ahí así. Pero en ese momento no veo grandes, ni siquiera en la prensa progresista española, que podía ser El Sol o La Voz, grandes pensamientos en favor de la situación en la que vivían todos los africanos de Estados Unidos, que encima tenían un origen muy, muy triste, porque en el fondo eran los negros secuestrados que se habían llevado allí los colonos británicos y los colonos holandeses cuando están creando Estados Unidos, lo cual es llamativo, pero es una lacra en la historia de todo el mundo, de que el mundo no miró para otro lado en el tema de cómo eran tratados los negros en Estados Unidos, y en Europa el único motivo por el que no lo hicimos es porque no los teníamos aquí, pero no porque parece que hubiera una gran preocupación por ellos. Es verdad que aquí efectivamente hay algunos casos aislados de misioneros cristianos, tal, antes he citado el caso de Francisco de Vitoria, que sí decían, oye, pero se les trata un poco mejor, tal. Pero bueno, ya digo, cada cual tiene su historia. Tampoco España tiene, digamos, una actitud de oro con sus colonizados filipinos, ¿no? Una cosa curiosa de los filipinos es que se quedaron de España con la fe cristiana,
pero no con los españoles, porque decían, nos creemos lo que dicen aunque no lo cumplan. Porque decían, ¿cómo es posible que me diga el fraile, cree usted en Dios, y luego el fraile abuse de las chicas que tenemos aquí? Pues bueno, en otros países se hubieran vuelto anticlericales, en Filipinas supieron distinguir, supongo porque habría afortunadamente gente coherente entre los misioneros, y dirían, mira, hay gente que sí lo cumple, entonces me quedo con la doctrina, pero no me quedo con los señores que vienen a imponerla porque no la cumplen. Eso, volvemos a ver otra vez a la palabra hipocresía, que a fin de cuentas es la gran acusación que acompaña la historia de los norteamericanos. Eso está allí y lo tienen que asumir, como todos tenemos que asumir nuestros momentos chungos, y que efectivamente el canto a la libertad de Estados Unidos en ocasiones era bastante hipocresía, y la comunidad negra pues es un buen referente de ello, de que es, digamos, esa parte hipócrita de que no tenían derechos. Pero sabe usted que no será ni el tema de los negros ni el tema de los inmigrantes lo que va a acabar con esta etapa de Back to Normalcy. Va a ser un tema puramente capitalista que se resume en una palabra que es crack. Es decir, ya estamos en el año 29, en este repaso que estamos dando por la historia de Estados Unidos, que es la historia de los presidentes. Año 29 se produce el crack nunca mejor dicho, el crack del 29, que supuso una crisis en todos los ámbitos, ¿no? Se acabaron los felices años 20. Eso es, y se volvió un poco a la realidad. Hay que decir que, claro, el crack del 29 acabó siendo un crack en todo el mundo, porque como los bancos norteamericanos habían estado, digamos, intentando financiar o dar créditos a Europa para la reconstrucción de muchas cosas, cuando luego se quedan sin dinero y piden la devolución, pues eso consigue que mucha gente se arruine en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, al final, acabó siendo un crack en parte mundial. Eso fue un poco, pagaron el precio de intentar jugar a ser, digamos, el árbitro del mundo y, por tanto, el banquero del mundo, ¿no? Que al final, si te arruinas tú, arruinas al mundo también con ellos. Pero también esto tiene un tema que me van a matar los liberales puros, pero también ponía en cuestión la política de dejar hacer. O sea, una de las claves del liberalismo de los republicanos, de Coolidge y el que vino después de Coolidge, que fue Herbert Hoover, que es el presidente al que le estalló en las narices todo esto, el que había sido vicepresidente con Coolidge, y viene este grupo de republicanos, que han sido tres, Harding, Coolidge y Hoover, su obsesión de América para los americanos era también no intervenir nada en el mercado, anti-intervencionismo, dejar hacer. Por tanto, si el mercado empieza a bajar, tú deja que ya volverá a subir. Bueno, pues no subió, se estrelló. Y eso es una de las cosas que pone en duda la política del dejar hacer, que es la clave del modelo liberal puro del Partido Republicano. Desde tú deja hacer, pero si se estrella entonces no pidas ayuda, porque es muy común decir, no, deja hacer, y ya cuando te has hundido, entonces ya sí pides al Estado, oye, que me he hundido, ¿me das algo? Que es la parte un poco incoherente de la actitud ante el dejar hacer hasta que te hundas, ¿no? Por eso no es casualidad que después de eso venga Franklin Delano Roosevelt con el New Deal, que es lo contrario al dejar hacer. Es intervencionismo puro en el mercado, en vista de que dejar hacer demasiado pues puede llevar a hundimiento. Hay que decir que aunque el modelo que está ahora vigente en la mayor parte del mundo, incluyendo en Europa e incluyendo en Estados Unidos, es oficialmente un modelo liberal, todos ellos tienen instrumentos de intervención, porque tras el 29 se entendió que todo sector en el que estén vinculados los ahorros de mucha gente no puede extraer su aire, porque no puede permitir que pase eso. Usted sabe que en España tenemos una figura que ahora está un poco más tocada con la Unión Europea, pero antes de la Unión Europea, que estaba muy vigente, que era el Banco de España. El Banco de España es un órgano, sobre todo, regulador, para que así, si de repente se detecta cosas raras, tenga poder para intervenir e impedir que haya un derrumbe de un banco. Y con todos sus defectos, el Banco Central Europeo es lo que ahora está de equivalente. Ahora ya no tenemos el Banco de España, tenemos el Banco Central Europeo, pero en teoría se supone que el Banco Central Europeo está para evitar eso. El caso más reciente lo hemos tenido en España con el Banco Popular, ¿no? Cuando el Banco Popular pareció que iba a reventar, pues interviene el órgano regulador, se tiene que adelantar para que no ocurra, y dice, venga, oiga, confinado. Porque dirán los accionistas, oye, pero he perdido todo mi dinero. Sí, los accionistas os jodéis. Pero yo garantizo los depósitos, para que no pueda pasar lo que pasó en el crack del 29, de que no haya, digamos, liquidez. Decir, oiga, que mis ahorros, se han fumado. No hay ahorros ya, lo siento, ha perdido usted todo. Bueno, eso teóricamente, gracias a lo del crack, ya se han tomado medidas
para no estar. ¿Y eso cómo se toma? Pues porque el Estado regula y congela, si es necesario, una parte de tu dinero para asegurar que no lo pierdas. Es decir, oye, pues, no puedes sacar de golpe todo, etcétera. Bueno, son órganos de regulación que son antiliberales, pero que están para contradecir ese riesgo que hay de un exceso de liberalismo que puede provocar, o por lo menos esa fue la lección que pensaron en el 29, que podría provocar que pues mucha gente se quedara sin nada. En todo caso, admitiendo que todo esto es un debate complejísimo, lo que me tienen que reconocer por lo menos los liberales puros es el debate. Es decir, que el año 29 no, pero eso no fue por culpa del sistema, fue por culpa de los imbéciles que lo llevaban. Sí, puede ser. Sí, pero admítenme por lo menos que se demostró que el dejar hacer tiene riesgos. Porque pues, bueno, que el riesgo no es por el sistema en sí, sino porque lo llevan imbéciles. Vale, perfecto, por lo que sea. Pero reconózcame que tiene algunos fallos. Si yo tampoco quiero hacer aquí un alegato contra el liberalismo como si lo mejor fuera el intervencionismo. Simplemente digo que se vio que igual que el intervencionismo tiene muchos fallos y abusos, el crack del 29 ponía por lo menos en debate también que la política al dejar hacer también tenía muchos riesgos, y en este caso se tradujo en mucha gente que se suicidó, porque un día leyó en la prensa que se había quedado sin dinero, que es un poco la herencia que le quedó al pobre Herbert Hoover, pero que en el fondo yo la atribuyo a esta etapa. O sea, esta etapa de los años 20, de fiesta, de juego, con los mandatos de Harding, Coolidge y Hoover. Al final la herencia que le quedó fue el crack del 29. O sea, pasamos de la fiesta y el casino a ¿quién paga la cuenta? Pues eso fue, digamos, lo que concluyó esta década de los años 20 de los Estados Unidos de América. Oye, tenemos 4 minutos todavía, JF. Vamos a ver si llegamos a un punto donde continuar la próxima semana. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque supongo que la prioridad será levantar la economía, ¿no? Y la moral del país. Claro, hay elecciones, pierde Hoover, que se convierte en, no sé ni cómo se presentó a la reelección, la verdad, con el país que tenía, y pierden los republicanos y vuelven otra vez al poder los demócratas, y gana, como usted bien sabe, un hombre en silla de ruedas llamado Franklin Delano Roosevelt. Por cierto, no se sabía que estaba en silla de ruedas, eso se ha sabido después, porque cuidaban la sociedad de los medios de comunicación de entonces, que por cierto, en aquella época todavía no era tan televisiva la política, no solo porque no había televisión, sino porque además no había, digamos, todavía ni siquiera estaba tan oficializado como ahora el tema de los debates. Es verdad que ya existía la radio, pero todavía no se había entendido ese ritual histórico que lo tienen los americanos desde los años 60 de que tiene que haber por narices un debate presidencial puro entre los candidatos, ¿no? Y entonces Franklin Delano Roosevelt, mucha gente no sabía que era un inválido, y fue, digamos, el que se presentó como candidato del Partido Demócrata y el que ganó a Hoover, que se convierte así en el segundo presidente de Estados Unidos que no es reelegido. El primero ha sido Taft, el segundo ha sido el pobre Hoover, básicamente porque ha dejado un país hundido con el crack del 29. Estamos hablando del año 30. 32. Perdón, el año 32, y ahora está en el poder Delano Roosevelt, del que conviene que hablemos la próxima semana largo y tendido. Para adelantar algo un poco del personaje, hay que recordar una cosa. Fíjese que en los años 30 son los años en los que la democracia tiene una peor imagen del mundo. Sí. O sea, no ha habido momento en la historia en el que el sistema democrático ha sido más devaluado en la historia. ¿Por qué? Porque se entendía democracia como sinónimo de debilidad. ¿Sabe usted que Alemania intentó hacer una democracia en la famosa República de Weimar, que podría haber sido una democracia como la francesa, ¿no? ¿Y por qué no funcionó? Porque básicamente la machacaron entre todos. O sea, a la República de Weimar le asfixiaron económicamente los ganadores de la Primera Guerra Mundial, los comunistas la cedieron todo el día, los nazis naturalmente la asolaron por otro lado, con lo cual al final el alemán decía, esto de democracia es una mierda, aquí todo es inestable, mucho votar, pero no hay gobiernos estables, no hay nada, no ganamos nada, estamos muriéndonos de hambre, y mientras estos politicuchos ahí reuniéndose para no conseguir nada, preferimos los momentos casi del Kaiser, a mano dura, por lo cual no es raro que votaran a alguien como a Hitler. Tampoco España tuvo un gran modelo de democracia en el sistema de la Restauración, no digamos en la República. Bueno, en Estados Unidos esta era su prueba de fuego, podría haber pasado, o sea, había un momento en el que se la jugaban. Si Franklin Delano Roosevelt llega a fracasar económicamente, podría haber sido el fin de la democracia norteamericana, porque hay un momento en el que el mundo se estaba planteando si eso de la democracia era bueno o no. No es la imagen de la santa democracia que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya
queda como el único sistema admitible en la mentalidad contemporánea actual. Fíjate, has dicho una cosa muy importante y es que, por ejemplo, en el año 22 Italia... el fascismo gana en Italia la marcha sobre Roma. En el año 33 ganaría Adolfo Hitler en Alemania, pero veníamos también de la Revolución Rusa. Quiero decir que el mundo estaba cambiando y lo antiguo y obsoletos y casposo eran las democracias liberales como las entendemos hoy. Eso se habían demostrado fórmulas fracasadas, además casi las culpables de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa frase que usted ha dicho fue dicha en muchas ocasiones en la prensa del movimiento por periodistas como Rodrigo Rollo, que decían en los 60, pero la democracia es lo viejo. Sí. Al final no pasó porque, digamos, la democracia pudo reinventarse después de la Segunda Guerra Mundial, pero en esa época la democracia era algo que sonaba sobre todo, digámoslo, experimental, era un experimento fallido. Sí, esto es muy cursi, muy votemos mucho, pero al final, ¿qué está pasando aquí? Beneficios. Estamos viendo peor que antes, no vemos orden, no vemos estabilidad, quizá porque como vino acompañado de la explosión de los radicalismos de ambos lados, del fascismo y del comunismo. De hecho, en el fondo, no engañemos, en España no había demócratas. La mejor demostración de ello es que las elecciones que había en aquel momento, los partidos de izquierda que ganan son los marxistas, no los republicanos. O sea, Azaña nunca ganó elecciones. El partido de izquierda republicana o el partido de Alcalá Zamora, los partidos, digamos, que podían ser demócratas burgueses, ocupaban puestos de poder porque les aupaban a ellos los marxistas que se dejaban controlar, que decían, no te pongas tú, me pongo yo y a veces sí disimulan. Pero electoralmente, que es lo triste de España, la gente a quien votaba, a los partidos marxistas por la izquierda y por la derecha, partidos que directamente no creían en el sistema parlamentario. Calvo Sotelo decía, esto del votar no sirve, porque ralentiza y no avanza. Con lo cual, esa es la mentalidad del mundo de los años 30. Quizá, y es triste decirlo así, pero quizás que el mundo no estaba preparado en ese momento. ¿Se acuerda usted cuando hablábamos otro día lo importante que es que hay una clase media? Para que la gente pueda votar, lo primero que tienes que conseguir es que coma 4 veces al día. Bueno, es muy triste decirlo así de duro, pero para que la gente lo entienda. No le puedes pedir al vocero que diga, no, usted me escuche el debate parlamentario y que vote y diga, oiga, pero yo quiero comer y si no le pego un tiro a este y que venga al siguiente. Con lo cual, y eso en Rusia se ve muy claro. En Rusia la gente, cuando echan a los zares, no está interesada tanto en que haya democracia, por eso fracasó el intento de la democracia rusa de Kerensky y ganaron los comunistas, porque la gente no quería democracia, quería comer. Y la democracia no se lo garantizaba, además la democracia estaba solo para unas élites, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, si probablemente hubiera fracasado Franklin Delano Roosevelt, pues probablemente hubiera podido desplomarse la democracia, porque hubieran dicho, mira, ya estamos hartos de aquí, que vengan los ricos y tal, y hubiera podido armarse algún tipo de movimiento obrero. Hay que decir que el New Deal no acabó con la crisis económica de Estados Unidos. Lo que acabó con la crisis económica de Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. Eso. Pero sí sirvió para que no fuera a más. Que es lo importante. Querido JF, lo vamos a dejar aquí en el New Deal. Por cierto, que se está poniendo muy de moda. El otro día Rejón solicitaba un New Deal. Claro, han estudiado tampoco, por muy doctores que sean, que no saben que el New Deal fue un fracaso, que no triunfó en Estados Unidos. Bueno, un fracaso, salvo que entendamos que es una campaña de propaganda para calmar a la gente. Que eso sí como parche, sí es como eso, vale, pero como solución de la economía no soluciona la crisis. Nos vemos pronto, nos hablamos pronto, mejor dicho. Te mando un abrazo muy fuerte, JF. Un saludo a todos desde sus confinamientos. Continuamos. Un abrazo, JF.